Hábleme, por favor. Sí. Está recibiendo. Entonces, este por acá, ya ahí está recibiendo. Este lo voy a meter acá atrás, ¿ves? Para que no se vaya a mover. Y este para que no se vea muy desorganizado. Está grabando y ya no se le ve, quedó full. Buenos días. Ya está todo listo, ¿no? Ya. Me lo tomo. 3, 2, 1. Vean, como les decíamos esta semana, la idea de lo que va a compartir el doctor Joan con todos nosotros es precisamente que todo el personal de la institución tenga un solo lenguaje, ¿cierto? Que todos estemos como en el mismo canal y en parte también bajar un poquitico al miedo que muchos de los compañeros tienen. Ese miedo es a raíz de qué? En parte a desconocimiento de cómo se están dando las cosas y en qué consiste la enfermedad y cómo se puede contagiar uno y cómo se puede contagiar y todas esas cosas. La idea de la capacitación de Joan es esa, ¿cierto? Entonces, por favor no lo vayan a interrumpir, preguntas al final, ¿listo? Porque entre otras cosas se va a grabar para aprovecharlo para la comunidad. Entonces no lo interrumpamos, dejémoslo que haga toda la exposición y al final entonces resolvemos las dudas que haya con nosotros. Listo. Buenos días. Entonces, como decía Julián, la idea es realizar esta capacitación para que tengamos todos el conocimiento al respecto de todo lo que ha surgido pues, al respecto de esta enfermedad que es el coronavirus, ¿cierto? Bueno, los contenidos van a ser estos. Vamos a hablar primero de una introducción. Es fundamental saber a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que vamos a ver hoy. Antecedentes, la definición operativa de los casos, las generalidades del virus, que no vamos a entrar mucho como tal a hablar de eso porque nos compete más como al personal médico, y algunos tips sobre la prevención, que es muy importante, ¿cierto? Entonces, en cuanto a introducción, tenemos que saber que el coronavirus es un virus que hace parte como de una familia que ya ha sido conocida pues mundialmente, y esta cepa específica surgió en diciembre del 2019, por eso se llama coronavirus 19. Pues surgió en China, como muchos noticieros y revistas lo han documentado. Es importante porque saber varias cosas. Se declaró una pandemia el 11 de marzo del 2020 por la OMS. Una pandemia significa una infección que inicialmente era epidémica, o sea que infectaba a un grupo poblacional específico, pero que ahora salió como de unos márgenes territoriales y que ya se diseminó a lugares más distantes en el mundo. El 25 de febrero llegó a Latinoamérica. El primer país fue Brasil en confirmar el primer caso, y como para hacer una analogía, pues como para tener una comparación más clara, cuando en Brasil se determinó el primer caso, en Italia ya habían 322 casos confirmados. El 6 de marzo se confirma el primer caso en Colombia y se habían descartado aproximadamente 40 casos. En Italia ya llevaban 3.900 casos aproximadamente. Entonces, hasta el día 24, hasta el 25, que iba a ser pues el 24, tenía preparada este reporte del Ministerio de Salud, que mostraba que Colombia tenía 378 casos confirmados, de los cuales el día 24 de marzo se confirmaron 72 exactamente. Llevamos 3 muertes y 6 casos recuperados. Pero el día de ayer tuvimos 92 casos nuevos, completando un total de 470 confirmados y 4 muertes, ¿cierto? Importante, traje como
un esquema, una gráfica que nos muestra cómo está sucediendo pues, como la infección o el periodo de contagiosidad en los pacientes de Italia. Acá tengo como referencia un punto específico pues, en la línea de tiempo donde encontramos el 26 de febrero en Italia 470 casos, que son lo más similar a lo que tenemos hoy en Colombia. Y lo que podemos ver en la gráfica es que durante más o menos 29 días que duró pues, el periodo inicial de transmisión del virus, se conservaba una línea pues, muy plana, pero posteriormente se llevó a ese pico de transmisión que el día de hoy en Italia tiene aproximadamente 15.000 contagiados. Eso para que tengamos como una comparación respecto a Colombia, ¿cierto? Pudiéramos llegar a un nivel similar en caso de que no tomemos las medidas necesarias. Esta tabla también representa como todos los países que han estado con reportes de los infectados, teniendo que China es la principal con 81.200 casos, Italia es la que le sigue con 74.400 casos y Estados Unidos con 68.200 casos. Este reporte fue del 24 de marzo, donde encontramos que Estados Unidos está ubicándose como el epicentro del coronavirus en este momento, logrando una tasa de nuevos casos de 13.400 aproximadamente. Para que comparemos, porque la idea es que aprendamos de países que ya están viviendo esto, ¿cierto? Colombia tiene un total de 470, ayer 92 casos y un nuevo muerto. Entonces, probablemente somos el país, y dentro de la región latinoamericana somos, de hecho mundialmente, somos el país que más contagiados con el virus tenemos en menos periodo de tiempo. O sea que si nos vamos a hacer la analogía con Italia, si seguimos a este ritmo, lograríamos superar las tasas de Italia, listo. Y para nadie es un secreto pues, que Italia está pasando con la crisis de salud más grande que ha tenido en el mundo, ¿cierto? En la historia. Bueno, dentro de los reportes que encontré, revisando la bibliografía, hay un grupo de la Universidad de Antioquia, unos profesores de física y de la Universidad de Caldas, que estaban haciendo unos algoritmos, pues unas cosas matemáticas, que estaban buscando determinar cuál podría ser el impacto de la enfermedad en este país. Determinaron que si nosotros como población no logramos seguir las medidas de prevención, que son las únicas que han demostrado científicamente ser benéficas para contener el virus, lograríamos al periodo de 100 días, más o menos 75 en promedio, tendríamos una población de 17 millones de personas infectadas por el virus. Si recordamos, la población colombiana está aproximadamente entre las 49 millones, 50 millones de personas. Esto significaría aproximadamente 35% de la población contagiada por el virus. Y teniendo muy en cuenta que esos son los casos reportados, o sea, los que conocemos, que se han hecho la prueba, que hemos logrado tamizar la salud pública. Pero hay un subregistro que podría llegar hasta los 15 millones, o sea, tendríamos más o menos más de la mitad de población contagiada por el virus, y esto sería pues como tal algo que se desborda cualquier sistema de salud. Bueno, como antecedentes, entonces no ha sido la primera epidemia, no ha sido la primera pandemia tampoco que hemos presentado. Desde el siglo XIV iniciamos con la peste bubónica, ¿cierto? Que fue algo contenido como tal, no llegó a ser como tal una pandemia. En el siglo XIX, la epidemia del cólera, y en 1918 encontramos la gripe española, que fue producida por el virus influenza H1N1, que tuvo un saldo de 50 millones de muertes. Logró matar a más personas que incluso la guerra mundial como tal. Esto se dio en el primer periodo de la guerra mundial. ¿Listo? Y en ese entonces
pues acabó con la vida de 3% de la población en ese momento. La OMS ha declarado muchas epidemias, están acá pues como tal, las últimas han sido del ébola, pero algo particular que ocurre con el ébola y que nos diferencia mucho en este contexto del coronavirus es que el ébola es muy letal. Entonces, al ser muy letal, lo que sucede es que las personas que contraen el virus mueren y no pueden transmitirlo como está haciendo el coronavirus, que es un virus tiene unos mecanismos muy importantes en los que puede mantenerse vivo en un ser humano, incluso asintomático, y por este motivo puede transmitirse muy fácilmente. Bueno, entonces, obviamente de todo lo que ha pasado pues, durante la historia tenemos que tener algunos aprendizajes. Y lo que aprendimos de estas epidemias mundiales es que hay medidas no farmacológicas que son muy útiles. En este caso, hemos estudiado como tal el distanciamiento social, que tiene una repercusión importante en la prevención de la propagación del virus. Importante la comunicación que damos, y es por eso que probablemente hoy estamos aquí reunidos, porque somos parte fundamental en educar a la población. Porque no es algo que dependa del personal médico únicamente, sino que depende del comportamiento que tengamos todos en las diferentes regiones, ¿cierto? No hacemos nada con estar aquí instruidos, seguir las medidas de prevención, lavado de manos, uso de tapabocas correcto, atención de pacientes que tengan los signos sospechosos de infección. Si afuera, como hemos visto, pues acá incluso en el pueblo, vemos personas que siguen saliendo como si nada pasara, que no hacen caso que hacen caso omiso a las recomendaciones. Entonces sabemos que es una tarea de todos. Y también encontramos que durante esas epidemias se vio una importante respuesta de acuerdo como al periodo de transmisión, cuando se tomaban medidas de cierre de ciudades y cierre de incluso de intercambios mercantiles. Entonces, este punto es muy importante, y es que en ausencia de vacunas y tratamientos específicos para un virus que no tenemos ningún medicamento que vaya a erradicar el virus todavía, las únicas herramientas de salud pública que podemos controlar para literalmente controlar la enfermedad es distanciamiento social y el adecuado uso de las medidas de prevención. Para que tengamos en cuenta como dos cositas, pues definiciones claras, es un aislamiento se da en personas que están enfermas, o sea, es separar a alguien enfermo de los que están sanos. Y la cuarentena se da en personas que tienen sospecha o han estado en contacto para evitar la transmisión. Son como dos cositas que tenemos que tener claro. Se han determinado varias fases de la transmisión del virus en cuanto a como a la transmisión, ¿cierto? O sea, no desde los mecanismos virológicos, sino desde la epidemiología. En la fase 1 encontramos la fase de preparación, que es cuando teníamos 0 casos en Colombia, incluso en América Latina, y que veíamos que era solamente la población china la que estaba como tal transmitiendo el virus. Y era la fase en la que teníamos que realizar medidas de bloqueo de bloqueo para que no llegue el virus. Entonces es evitar que lleguen casos importados, ¿cierto? En la fase 2, que es la de contención, lo que buscábamos era identificar qué personas traían el virus a Colombia y aplicar las medidas de aislamiento y de control para evitar que esa persona que trajo el virus lo disemine. Probablemente esa fue la fase hasta hace unos cuantos días, ¿cierto? Se habla pues de que estamos en ella, pero ahora estamos prácticamente entrando en una fase de mitigación, que sería la 3, en la cual ya hay contagio comunitario, ya no todos los casos son importados, sino que ya estamos transmitiéndolo entre nosotros, y digamos que esta se determina pues por personas expertas cuando ya hay más o menos un 10% de población contagiada. Entonces estamos como a puertas de entrar a esa fase. Y la fase 4 ya es una fase en la que se desbordaron las otras 3 y encontramos una transmisión sostenida en la comunidad.
y ya en esta fase ya no nos va a servir como tal únicamente realizar las medidas de prevención, sino que ya vamos a tener que, como en países como Italia, determinar a qué pacientes tenemos que darles el manejo y quiénes van a ser acreedores de los insumos médicos que requieran, ¿cierto? Bueno, aquí están como las medidas más importantes dentro de la fase 2, que es en la que todavía estamos pues de contención, que sería medidas de higiene, evitar pues concentración de personas, restricción en los ingresos y los viajes de personas, también de mercancías, y restringir como tal la visita pues a hospitales innecesaria, hacer la telemedicina, teletrabajo y todo esto. Bueno, el objetivo básico de todo esto, de las estrategias que estamos implementando, es que las personas que estén enfermas reciban la atención necesaria y que no lleguen todas al sistema, pues a un hospital como ese, porque esto las demandas van a ser mayores a lo que tenemos para ofrecerles y esto va a colapsar el sistema y va a ser un caos total. La mortalidad se ha encontrado que varía desde un 0.2 a un 7%. Y esto tiene algo bueno, y es que la mortalidad en cada país depende de cómo responde cada país a esa contención del virus. Entonces, Italia probablemente tiene la mayor mortalidad porque respondió de una forma diferente a como respondió China y respondieron todos los otros países. Y Colombia, ojalá sea uno de los que busque mantener una mortalidad baja, ¿cierto? El problema es, como les dije, depende no solo del equipo de salud, sino de la población en general. Este gráfico me gusta mucho porque representa de una forma muy didáctica lo que tenemos que prevenir con pues como lo que les estaba explicando ahorita. Básicamente, lo que buscamos es que, vamos a hablar ahora sobre el periodo de latencia del virus, que es ese periodo en el que, el periodo de incubación, perdón, es el periodo en el que el virus ingresa a un cuerpo humano, se mantiene ahí durante un tiempo, pudiera no presentar síntomas, pero que sin embargo eso nos va, al tenerlo ahí sin síntomas, puede también transmitirse a otras personas. Entonces, un paciente sintomático no puede contagiar a múltiples personas si no se llevan a cabo como las medidas de protección que hablamos, que vamos a hablar posteriormente. En caso de que eso se presente, o sea, si no tenemos la gráfica oscurita de la izquierda, nos habla de un contexto en el que no se está dando un distanciamiento social y no se están tomando las medidas adecuadas. El virus se propaga y lo que va a hacer es hacer este pico verde, que va a hacer, los casos que se presenten van a ser muy abruptos, en muy poco tiempo van a llegar todos al servicio de urgencias y no vamos a tener con qué atenderlos. Y la medida que vamos a buscar implementar es, con un adecuado aislamiento y medidas de prevención, lograr que la curva se haga como la curva azul, que es más bajita, más plana, y que los pacientes que consulten sean muy pocos y muy espaciados en el tiempo para que nuestros recursos como hospital podamos brindar y satisfacer como tal las necesidades de cada paciente. Es otra gráfica que más o menos con cálculos pues matemáticos, aproximadamente cada paciente podría en 5 días infectar a 2 a 3 personas en ese periodo de tiempo. Y si hacemos, o sea, si cada persona infectada a su vez infecta a 2 a 3, en un periodo de un mes habrán más o menos 406 infectados. Entonces, de una persona depende, ¿cierto? De una persona depende cómo va a seguir con esta infección. Este también es otro gráfico importante. Cuando el virus está aislado, usualmente no tiene, pues cuando estamos aislados, el virus no tiene a quién contagiar, entonces va a morir. Y este es el otro, que va a ser cada vez más infeccioso o va a ser cada vez mayor en la población si estamos todos conglomerados. Entonces, dentro de las definiciones importantes, tenemos que tener aquí las definiciones que da el artículo que revisamos, los lineamientos pues, nacionales,
Y es un caso sospechoso, es un caso que puede tener síntomas o no, que haya tenido un contacto estrecho con una persona portadora o sospechosa del coronavirus durante al menos 14 días, o sea, los últimos 14 días al inicio de síntomas, si los presenta. Adicionalmente, el nexo epidemiológico se determina por contacto con una persona que sea sospechosa o confirmada, o con un viaje a un lugar que tenga casos confirmados, o en nuestro caso, si somos personal asistencial, también somos como sospechosos. Entonces, los síntomas, inicialmente se decía que la fiebre era un síntoma obligatorio, pero ahora se sabe que hasta el 10% de las pacientes pudieran no presentar fiebre. Entonces, es un síntoma que puede o no estar y que puede estar asociado a un síndrome gripal cualquiera. O sea, va a tener tos, puede tener fiebre, puede tener dificultad para respirar, puede tener secreción nasal, ¿cierto? Puede tener fatiga, dolor de garganta, malestar general, debilidad, todas esas cosas que hacen como tal un síndrome gripal cualquiera. Y entonces ahí determinamos que es un caso sospechoso. Un caso probable es cuando ese caso que sospechamos tiene una prueba de una PCR, que es como tal la prueba diagnóstica, que no es concluyente, o cuando tiene una prueba rápida que da positiva. Y un confirmado es cuando la PCR da positiva. Dentro del caso sospechoso hay varios escenarios importantes, pues un paciente que llega con una infección respiratoria aguda, grave, con síntomas que requieren ingreso hospitalario, independientemente de la causa, se va a sospechar que sea un coronavirus y tiene que descartarse. Un paciente que tenga síntomas leves a moderados, que no requiera hospitalización, debe cumplir el nexo epidemiológico. Y un paciente pues, que es asintomático tiene que tener un contacto estrecho para ser sospechoso. Bueno, la definición de contacto estrecho, importante, se ha determinado que sea menor a 2 metros de distancia durante un periodo aproximadamente mayor a 15 minutos. Como personal de salud, yo sé que la angustia es que vamos a estar aquí pues, con pacientes sintomáticos respiratorios, con síntomas de un síndrome gripal. Y la duda va a ser siempre si yo cumplo una definición de contacto estrecho. En nuestro caso, la definición de contacto estrecho va a basarse más en ausencia de las medidas de protección cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha. ¿Listo? Si estamos con un paciente con sospecha o confirmado de coronavirus y usamos la mascarilla quirúrgica o el tapabocas normal, usamos guantes, usamos bata y usamos las gafas, las monogafas, pues la protección ocular, no cumpliríamos la definición de contacto estrecho, entonces podríamos estar tranquilos. Listo. Importante que todos conozcamos cuáles son los signos de alarma, porque esos signos de alarma son los que vamos a educarles a los pacientes para que ellos, si tienen síntomas respiratorios, consulten a urgencias solo en esos casos. Listo. Entonces, básicamente se dividen en 3 grupos grandes: respiratorios, si un paciente tiene dificultad para respirar; si un paciente tiene sangrado con la tos; si un paciente tiene vómitos que no se controlan con absolutamente nada, o que tenga diarrea con deshidratación; si un paciente tiene confusión, está somnoliento, pues cambios en el comportamiento, alguna cosa que no tenga normal, o que tenga fiebre que no cede a los medicamentos, digamos que podrían agruparse dentro de signos que tienen que ser valorados por un médico. Entonces, en ese caso sería la única justificación para que un paciente que está recibiendo atención por telemedicina llegue a urgencias. Listo. En caso de que no tenga nada de esto, se podría manejar en la casa con las medidas generales. Entonces, ¿qué hacemos con un caso sospechoso de coronavirus? Que cumpla pues como tal la definición. Si el paciente no tiene síntomas, lo que hacemos es seguimiento ambulatorio, como lo hemos venido haciendo con los pacientes hasta ahora. Se hacen llamadas pues en el hospital 2 veces al día y estamos como tal verificando que el paciente siga las conductas, reforzando siempre la educación sobre las medidas que tiene que tomar en la casa y verificando pues que mejore los síntomas, si presenta algún síntoma adicional. En caso de que desde el principio sea sintomático, tendríamos que hacer ya la prueba, que es el gold estándar pues como tal para el diagnóstico, que sería la PCR, que se manda al Instituto Nacional. En caso de ser positiva, confirmamos; en caso de ser negativa y tenemos alta sospecha, tenemos que repetir otra. ¿Listo? Esa es otra tablita.
pero hace alusión a los pacientes sintomáticos. Si un paciente está sintomático, entonces se supone que requeriría, dependiendo pues de los criterios clínicos, internación pues en el hospital. Entonces, si necesita oxígeno, o sea, tiene disnea, está desaturado, si no tolera la vía oral, si un paciente tiene factores de riesgo para una enfermedad crítica, que los vamos a mencionar ahora, o si tiene manifestaciones clínicas de una enfermedad crítica real, lo internamos al hospital y hacemos como todo el manejo nosotros, el grupo de medicina. En caso de que no, lo que constituiría un paciente con síntomas leves, caso sospechoso, tenemos que pedirle la PCR y realizamos las medidas que conocemos de forma ambulatoria y con seguimiento médico. Listo, entonces el tercer punto va a ser como las generalidades del virus, algo pues muy superficial, y es algo que nos pudiera dar en parte tranquilidad, pero es probablemente la causa de que el virus sea tan, pues sea como tal esta pandemia tan importante que tenemos en el momento. Y es que es un virus que genera una infección respiratoria aguda, pero que tiene el potencial de ser letal. El espectro en 100 pacientes o en 10 personas que estén contagiadas del virus, aproximadamente 8 de las 10 van a tener un cuadro leve o no va a tener síntomas. De esas 10, 1 a 2 van a tener síntomas graves que requieran internación en el hospital, que pudieran manejarse pues, en un hospital de primer nivel. Pero aproximadamente 5% de esas graves, de las 2 personas graves que vinieron, pudieran tener una enfermedad crítica que requiera ventilador y necesitaría salir de aquí, ¿cierto? El problema grande de esto es, como habíamos mencionado, pues el artículo que revisaba sobre los expertos pues, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Caldas, que mencionaban que en caso de no acatar las normas, pudiéramos llegar a unos 17 millones de contagiados. Decía que incluso acatando las normas podríamos ser hasta 30.000 contagiados. De los 30.000, haciendo estos cálculos, aproximadamente un porcentaje grande de los 30.000 va a necesitar ventiladores. Y aún así, siendo muy cuidadosos, dando exclusivamente las medidas a quienes lo necesitan, los ventiladores no serían como tal suficientes para cubrir, ¿cierto?, la demanda. O sea, sí o sí nos va a rebasar en algún momento. Lo que tenemos que hacer es que no sea el momento agudo en el que se presenten todos ellos. Bueno, el periodo de incubación que ya les mencioné, que es como el periodo en el que el virus entra al organismo y puede pasar asintomático, es de aproximadamente entre 3 a 14 días. O sea que un paciente que haya tenido contacto con alguien confirmado sospechoso pudiera tener el virus durante ese tiempo sin síntomas, por lo cual es importante aislarlo. Y parte importante es que el virus es contagioso aún cuando el paciente está asintomático. O sea que nosotros, si estamos en contacto y no nos aislamos, estamos distribuyendo como tal el virus a la población. La población más expuesta está entre los 30 a 80 años, no nos excluye. De hecho, ahora les voy a mostrar una noticia que es muy difícil porque ocurrió un caso en un paciente joven que no tenía factores de riesgo y en realidad se vio que es igual de mortal. Sin embargo, se conoce que los pacientes mayores a 80 años son los que más, la población de más riesgo para presentar enfermedad crítica, que es una de las facetas de la infección por el virus. Dentro de los factores de riesgo tenemos mayores de 60 años, que pacientes tengan comorbilidades cardiovasculares, que tengan diabetes, cáncer, VIH, que estén inmunosuprimidos, que tengan una enfermedad pulmonar de base, sea una fibrosis quística, sea una bronquitis, un EPOC, que estén malnutridos, que tengan enfermedades hepáticas, fumadores, y pues podríamos aquí hablar de muchas otras causas. Esta noticia me parece importante que la conozcamos porque uno cuando lee sobre esto, uno cree que en realidad el periodo o los pacientes que van a ser más afectados son los mayores a 80. Y uno lo cierra, entonces como yo no estoy en mayores de 80, me relajo. Esa noticia salió ayer en El Tiempo, es un paciente de Inglaterra, 21 años de edad, falleció
completamente sano, o sea, no tenía ninguna comorbilidad, no tenía una enfermedad pulmonar, no tenía absolutamente nada. 21 años falleció por causa del coronavirus. Y esto es algo que quiero que hablemos al final. Probablemente no estaba dentro de los tópicos del documento que leímos, pues que teníamos preparado para hoy, pero es algo que como población pues de un gremio de la salud tenemos que tener claro, y es, vamos a enfrentarnos a muchos casos muy difíciles para todos. Probablemente no estamos preparados para mantener la carga emocional que viene, y queremos evitar esto. Una enfermera se suicidó en Italia cuando dio positivo para un coronavirus, y el motivo por el cual se suicidó, pues según especulaciones y según el artículo de la revista, fue porque ella no sabía a qué tanto paciente había contagiado. Entonces, también difícil. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar como del cuarto tópico, que es la prevención y el control de la infección. Vamos a definir cuáles son, bueno, acá están pues enumeradas las precauciones estándar, que son las precauciones que se deben tener con cualquier paciente, ¿cierto? Que serían el uso de guantes, no son estériles, son guantes normales. El uso de la mascarilla quirúrgica, que es la que usualmente tenemos, la azulita. Unas especificaciones claras para cuándo usar N95. El protector ocular, que puede ser o la monogafa o la careta. Una bata desechable y un gorro, que puede ser opcional. Entonces, las precauciones estándar están aquí pues, en la gráfica, lo que ya mencionamos. El lavado de manos es muy importante, entonces tenemos que reforzar los 5 momentos de la OMS, ¿cierto? Entonces, antes de entrar al contacto con el paciente, antes de hacer una tarea aséptica, que es una tarea limpia con el paciente, después de tener contacto con el paciente, después de tener contacto con secreciones o fluidos del paciente, sea orina, sangre, si lo vamos a puncionar, si vamos a cambiar el Cistoflo, y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Son los 5 momentos de la OMS y tenemos que reforzarlos en este momento más que nunca. Importante, el virus se transmite, o sea, el virus es un virus que afecta la vía respiratoria. Como tal, se transmite por la vía respiratoria. Hay 2 formas de transmisión de este tipo de infecciones, y es por gotas y por aerosoles. El virus como tal se transmite por gotas. Las gotas son unas partículas, unas secreciones de la vía respiratoria que miden un determinado tamaño y son más grandes que los aerosoles. El hecho de que midan ese tamaño específico, que son 5 micras, lo hacen fácil de contener por una mascarilla normal como las que tenemos, ¿cierto? Entonces, por eso es que no se debe usar N95 a menos de que nos enfrentemos a ciertas situaciones, porque en este momento tenemos que luchar con el virus, la infección, y además con los recursos muy escasos que tenemos en Colombia y en la institución, ¿cierto? Entonces, hacer uso consciente de los recursos que tenemos. El aislamiento por gotas básicamente cuenta con los mismos estándares más la mascarilla quirúrgica, ¿listo? Lavado de manos, obviamente el paciente ojalá cuando ingrese al hospital esté aislado en una sala. En caso de que esto se desborde y pues presentemos una llegada masiva de pacientes, lo que tenemos que hacer es dividirlos por secciones más pequeñas, en las que deberían tener más o menos 1 metro de distancia, pero son cosas que tenemos que ir viendo como con el tiempo. Y otra cosa importante es, ya estamos protegidos por el tapabocas con la transmisión por gotas, pero también se transmite por contacto, y es debido a que el virus sobrevive en algunas superficies durante un tiempo determinado. Eso no se ha estudiado todavía. Hay algunas gráficas pues, que tengo acá que más o menos hacen analogías con respecto a otros virus, pero básicamente el hecho de que un paciente que tenga la infección por el virus, así tenga síntomas leves, pues va a toser. El hecho de toser ya genera una fuente de infección en alguna superficie. También el hecho de que él tenga contacto con secreciones con sus manos, cuando se limpia, cuando tiene alguna cosa y toca algunos objetos, también genera que esos objetos se conviertan en fomites, que son los elementos que van a transmitir esa infección, ¿cierto? Entonces, otra de las medidas que tenemos para lograr una adecuada prevención es las medidas de precaución por contacto, que sería ya el uso de guantes, lo que explica pues también el uso de guantes y la bata. ¿Listo?
Pues obviamente aquí hay más medidas, como que el paciente no se traslade muy seguido, pues la idea es mantenerlo ahí en una sala y no estar moviendo para todo. El uso de materiales o equipos médicos específicos para él, ojalá pues se pudiera para todos, que cada paciente tenga su tensiómetro, su fonendoscopio, su termómetro, su pulso oxímetro para él, ¿cierto? Porque esos elementos se van a, como tal, a convertir en fomites que van a transmitir la enfermedad, la infección. Entonces aquí tenemos la imagen de lo que mencionamos y entonces el mecanismo de aerosoles únicamente se presenta en estos pacientes con la infección por coronavirus cuando realizamos medidas invasivas de la vía aérea, como que una intubación orotraqueal, si realizamos la toma de muestra del hisopado nasofaringio, si además pues, realizamos higiene de la vía aérea, el hecho de realizar ventilaciones con presión positiva, que serían cuando estamos dándole AMBU, ¿cierto? Cuando estamos realizando compresiones para una reanimación cardíaca, todas esas cosas generan aerosoles y es ahí donde tenemos que, además de usar el equipo ya mencionado, la mascarilla N95. ¿Listo? ¿Qué sería esta? Entonces la mascarilla y ojalá en esas situaciones usar pues, la careta como tal. Bueno, entonces recomendaciones para cada grupo especial, porque equipo de la salud no somos solo los médicos ni enfermeras, sino también está el personal de limpieza. El acompañante va a ser una persona importante pues, en este momento, y el personal de laboratorio. Entonces, el personal de limpieza debe usar lo mismo que nosotros, mascarilla, la bata, los guantes van a ser de caucho porque ellos son los que realizan como tal el aseo. Y el zapato siempre debe ser cerrado. El acompañante debe ser permanente, no hay cambio de acompañante. Y el acompañante debe usar mascarilla quirúrgica, una bata y unos guantes. Y obviamente recalcarle sí o sí el lavado de manos, ¿listo? Y el personal de laboratorio debe usar la mascarilla quirúrgica, la bata antifluidos, los guantes y la protección ocular, que puede ser la monogafa o la careta. Listo. El personal que no tenga contacto con el paciente que tenga la infección no debe usar en ningún momento una mascarilla, no debe usar guantes, no debe usar bata, no debe usar nada. Importante, estamos tomando medidas, pues muchas de las medidas que hemos tomado es cierre de consulta externa, ¿cierto? Sin embargo, hay personal administrativo que va a tener contacto con ciertos pacientes. En ese tipo de horarios hay varias medidas que uno pudiera, pues, como mencionar y tener en cuenta. Una, el hecho de, la persona que recibe a un paciente generalmente no sabe a qué se expone. O sea, no sabemos si el paciente viene sintomático porque no todos tienen el rótulo coronavirus en la frente. Entonces, ese personal que se enfrenta a pacientes pudiera usar medida preventiva, mascarilla. Listo. Lavado de manos continuo, siempre. Hay personas pues, que hablan como de horas, pero en realidad es como nosotros como personal de salud tenemos que lavarnos cada vez que tengamos contacto con un paciente. Idealmente, cada cierto tiempo lavado de manos con agua y jabón, y entre algunos pacientes, pudieran ser 2 o 3 pacientes, con alcohol glicerinado. ¿Listo? Importante también que mientras seamos personal administrativo, los que estamos recibiendo al paciente por primera vez, indaguemos sobre síntomas respiratorios. O sea, no es hacerle una anamnesis, historia clínica completa a un paciente, sino preguntar, ¿tiene tos? ¿Tiene mocos? ¿Tiene fiebre? ¿Ha tenido cualquiera de esas cosas? Eso nos va a llevar a hacer un triaje, digamos un triaje que nos va a colaborar mucho, porque entonces va a ser una persona que tenemos identificada desde el ingreso y vamos a ponerle una mascarilla y vamos a dirigirla para atención inmediata. ¿Listo? O sea, no es una persona que va a poder esperar acá en sala. La idea es que apenas lo identifiquemos, le digamos al médico encargado que es una persona que tiene síntomas gripales, así no sea el motivo de consulta de él. O sea, un paciente que viene por renovación de fórmula de crónicos, lo que sea, o consulta pues, prioritaria. Además de eso, tiene síntomas gripales, es una persona que debe ser atendida de inmediato. Listo. Aquí estaba como el esquemita del laboratorio y lo que debería usar pues como tal el personal de aseo. Obviamente aquí falta la mascarilla, ¿cierto?
y aquí está el del personal médico y enfermería. Bueno, apenas nos enfrentemos a un paciente que tiene pues como tal el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de una infección por coronavirus, tenemos que ingresarlo a una habitación aislado, bien ventilada. Lo que se recomienda es ventana abierta, puerta cerrada. Debe permanecer obviamente separado de todos los demás pacientes. Importante es que determinemos que ese paciente que está en la sala 1, 2 o 3 tenga el rótulo como tal, paciente probable contagiado por coronavirus, y que sea el lugar donde menos circulen las personas, tanto personal asistencial como no asistencial. Y bueno, acá la otra medida es en caso de que en algún momento rebasemos la capacidad del hospital, tenemos que ver cómo vamos a dividir las camas, ¿cierto? Aquí lo que les decía, ojalá que por paciente haya un equipo mínimo para toma de signos vitales. La ropa sucia de cada paciente debe ser o sea, marcada o designada como si fuera riesgo biológico. Listo. Y los equipos no invasivos, que incluirían estos, todo lo que tenga contacto con el paciente, y los teléfonos celulares de nosotros y los equipos como tal del hospital deben ser desinfectados con alcohol al 70%. Listo, las soluciones que tenemos preparadas acá. En consulta externa, lo que les mencionaba, idealmente hacer como un triaje, bien sea por teléfono o si los pacientes vienen acá a consulta prioritaria, el triaje rápido pues como de los síntomas gripales, y en caso de que no sea necesario se debe redirigir. O sea, lo ideal es que ningún paciente llegue acá si no necesita estar acá. Reprogramar citas en caso de que sea algo que puede esperar. Y acá hablamos sobre los pacientes que necesitan autorizaciones, trámites, lo que sea. Si pueden esperar, claramente no hay afán. Si no pueden esperar, procurar que los pacientes sean lo menos necesarios para hacer los trámites. O sea, que nosotros, conjunto con la EPS, logremos brindarle las herramientas a los pacientes para que accedan a esos servicios sin que nosotros seamos sin que los pacientes sean los que tengan que dirigirse hasta allá. Y ya. Y acá abajo hablan como de lo que hablábamos, de lo que ya estamos adoptando, que es los pacientes crónicos. Para reclamar fórmulas no tienen que estar acá, todos, listo. Implementar también lo del domicilio de medicamentos, ojalá. Aquí lo que tenemos ya implementado, la telemedicina, teleconsulta, que llamen para ver si es necesario venir o no. Los pacientes que ingresen a consulta no pueden ingresar con menores de edad por ley, pues no es solo porque sea coronavirus, sino por ley no deben ingresar con menores de edad, y ojalá que el acompañante sea menor a 60 años. Paciente que llega con la abuelita no ingresa con la abuelita, listo. Y acá es otra cosa importante, y es que la sala de espera no se va a convertir en sala de espera, o sea, va a ser una sala que probablemente va a desaparecer durante este periodo de contingencia, porque aquí no podemos tener pacientes esperando la consulta. Todos van a esperar afuera, ojalá con una distancia prudente, y citarse solo a la hora específica, que vengan a la hora que va a ingresar, que no tengan que esperar nada y que sea atendido en consulta. Dentro de las medidas más importantes para la prevención de la transmisión están estas. Lavado de manos con agua y jabón debe durar al menos 40 segundos, ojalá un minuto. El alcohol glicerinado, que debe ser mayor a 60%, si no esta concentración no sirve para prevenir la infección, pues para como erradicar los virus de las manos. Debe durar más o menos 30 segundos. Evitar el contacto con boca, nariz, ojos. Llevar las manos a la cara es importante, pues no debemos hacerlo. Realizar la limpieza de todos los objetos que tenemos en la institución, computadores, celulares, el equipo médico para evaluación de un paciente. El uso de etiqueta respiratoria, que no es más, una etiqueta respiratoria es, como denominamos en medicina, como un protocolo que se establece para que los pacientes o las personas que tengan síntomas gripales lleven esas medidas como a cabo. Entonces, el uso de tapabocas constante, ¿cierto? Una persona con síntomas respiratorios no debería andar por ahí sin tapabocas. 2, el hecho de la adecuada forma de estornudar o toser,
que es o con el tapabocas puesto o con un pañuelo en la mano y toser en la mano, pues en el pañuelo. O la otra es usando la región antecubital, ¿cierto? Que es esta, y cubrirse cada vez que va a toser. Cada vez que tosa, que tengan contacto con secreciones, debe hacer lavado de manos. ¿Listo? Si usaste un pañuelo, tenés que desecharlo, lavado de manos. Si usaste la mascarilla y está húmeda, la descartás, lavado de manos, y usas otra mascarilla, y así. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Claramente lo que se ha venido mencionando hoy es evitar salir de la casa a menos de que sea necesario. Importante este punto, y es que las personas sanas que no tengan ningún síntoma no deben usar tapabocas. ¿Listo? O sea, en la calle uno ve muchas personas que no tienen ningún síntoma usando tapabocas y no es necesario. Hay varias cosas, y incluso pudiera ser perjudicial por varios motivos. El tapabocas es muy incómodo. ¿Listo? El hecho de tener un tapabocas hace que nosotros estemos constantemente modificándolo del lugar, porque empieza a apretar la nariz, empieza como a molestar las orejas, todo. Si lo que tenemos es un tapabocas puesto sin síntomas, estamos poniendo en riesgo que nuestras manos que han estado en contacto con superficies contaminadas lleguen a nuestra cara, y entonces ahí vamos a tener síntomas por un uso inadecuado del tapabocas. ¿Listo? Entonces, personas sanas, no tapabocas. Hay unas excepciones claras, que son personas que tengan factores de riesgo como inmunosuprimidos, los que mencionamos ahora, mayores de edad, 60 años, alguna alteración, pues diabéticos, hipertensos, enfermedad pulmonar crónica. Esas personas, digamos que se pueden beneficiar del uso de tapabocas así no tengan síntomas, porque son las que mayor riesgo tienen. Y además toda persona que asista a la institución de salud. ¿Listo? Ojalá sería lo ideal. Bueno, no es sensato asistir a ningún lugar donde se aglomere las personas. Pues si vamos a ir al D1 y todo el mundo está en el D1, no hicimos nada durante todos los 14, 40 días que llevemos de cuarentena. Abstenerse de viajar, claramente. Y evitar compartir comida o utensilios personales, sea cuchara, tenedor, cuchillo, platos, toallas, todo lo que sea personal, no se debe compartir con una persona que tenga sospecha incluso de coronavirus. Bueno, aquí era un punto que está tratado en el documento, pero no se ha llegado a un consenso, y es cuándo se debe quitar el aislamiento a una persona que tenga sospecha. Hasta ahora lo que se sugiere es que fueran casi que 28 días desde los síntomas, o sea, terminamos los síntomas y 14 días más, pero es algo que se está reevaluando, no tenemos claro todavía, entonces por ahora no podemos dar como un parte con evidencia que nos pueda decir en qué momento vamos a darle como tal el fin al aislamiento. Bueno, aquí lo que les decía, hay como unas estimaciones pues, de cuánto tiempo puede durar el microorganismo en las superficies. Sin embargo, de esta gráfica resaltar algo importante, y es que como el uso adecuado de las medidas va a evitar a que nos contagiemos, ¿cierto? A que ingrese el virus, sea porque tocamos un lapicero, sea porque tocamos el computador que estaba contaminado, sea porque tocamos lo que sea. Y aquí adecuadamente pues el uso de la etiqueta respiratoria. Importante, como grupo de salud, y es por lo cual estamos aquí todos, es que no tenemos que compartir ninguna información que no sea de una fuente confiable. O sea, no podemos compartir que resalió en Wikipedia, que me dijo la vecina, que entonces un video que nos mandó el padre de no sé dónde. Es importante que todo lo que salga de nosotros como personal de salud sea algo verídico, porque las personas nos tienen a nosotros como las personas educadas en cuanto a ese tema. Si nosotros nos encargamos de compartir que, no sé, muchas cosas se han visto, pues como que las cosas calientes, pues como cosas que en realidad no tienen una justificación, un fundamento científico, puede llevar a confusiones. Y listo. Hemos escuchado muchas veces, pues de muchas personas, no son las únicas acá. O sea, en el mundo todo el mundo habla de que las cosas naturales no hacen daño. Sí, cierto, pueden hacer daño. Bueno, entonces, listo, decíamos que lo natural pudiera hacer daño, ¿cierto? O sea, hay cosas naturales que en pacientes determinados, con ciertos factores de riesgo, pudieran agravar patologías.
Y la otra parte es que listo, digamos que el agua caliente no va a hacer daño a nadie, ¿cierto? Si lo tomamos va a ser incluso bueno para dormir, pero esa parte que brinda una información mal dada de seguridad a los pacientes pudiera generar que desvíen la atención. Entonces, como el agua caliente nos va a aliviar, no vamos a seguir las medidas de prevención, lavado de manos, y esa parte sí hace daño. Entonces, importante comunicar solo lo que tengamos certeza de una evidencia científica. Mitos, muchísimos, ¿cierto? Tenemos que acá está el líquido caliente, tenemos en la primera gráfica que sostener la respiración, si la sostenemos más de 10 segundos, entonces no tenemos coronavirus, absolutamente falso. El uso de todo alcohol glicerinado no es como tal efectivo, dijimos que tenía que tener una concentración específica mayor a 60% y que en realidad que el virus no pudiera sobrevivir si estamos en contacto estrecho, y en realidad sí, o sea, si estamos en contacto estrecho vamos a generar una propagación mayor, ¿cierto? Y ahora quería hablarles de este punto que es muy importante y es de la salud mental en todo, ¿cierto? O sea, desde pacientes, de hecho aquí tenemos internado a un paciente que uno de los desencadenantes para estar acá es que está encerrado en la casa, ¿cierto? Entonces hay pacientes, el hecho de la cuarentena, el aislamiento social, lo que va a generar es que personas con patologías psiquiátricas de base tengan un exacerbante de su patología, o sea, se van a descompensar. Y lo otro es personas que no tienen diagnóstico psiquiátrico de base, como probablemente muchos de acá, empiezan a sentir cosas que pues emocionalmente superan como su umbral de manejo, ¿cierto? Entonces, básicamente hay varias medidas, varias recomendaciones que pudiéramos seguir para evitar como tal una descompensación en cuanto a nuestra parte psicológica, emocional, que podrían ser evitar el constante uso de redes sociales, evitar el constante uso de televisión, porque entonces estamos saturándonos de noticias, saturándonos de muchas cosas que lo que van a hacer es afectarnos más. O sea, cada vez que yo veo que mueren, no sé, ya 92 casos, ayer fue una cosa pues que sale de las manos, ¿cierto? O sea, uno dice, estamos trabajando para mejorar ciertas cosas, pero ese trabajo no se ve reflejado todavía, ¿cierto? No se ve reflejado todavía. Las muertes, o sea, las muertes es algo que no... Cuando Julián daba la introducción de la clase, pues de la capacitación, me llamó mucho la atención eso, que en realidad la charla sí iba enfocada a desechar mitos y a dar en parte tranquilidad, pero la parte de tranquilidad no se la puedo dar con mentiras, ¿cierto? O sea, la parte de tranquilidad es conocer a qué nos estamos enfrentando, pero saber que en realidad lo que es el virus y la pandemia como tal es algo muy delicado. Entonces probablemente no nos va a extrañar que en Colombia hayan muertes masivas, no nos va a extrañar que en Betania llegue el primer caso y que se nos muera, porque son cosas que no podemos prever y que no podemos contener, ¿cierto? No podemos controlar. Entonces, evitar como tal el uso de estar viendo noticias todo el tiempo, o sea, dedicarle 1 a 2 horitas a informarnos, porque es muy bueno saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero ya, o sea, de las 24 horas del día, 2 horas de ese día vamos a dedicarlo a informarnos y ya. Establecer siempre horarios, listo. Establecer horarios, si estamos en la casa descansando, la cuarentena no es para estar acostados en la cama, ¿cierto? La cuarentena es, ojalá, realizar nuestras actividades de la vida diaria, evitando salir, pero manteniendo como unos horarios. Entonces, bañarnos a la hora apropiada, pues, realizar la comida, actividades en la casa, y tenemos hijos, familia, lo que sea. Estudiar, aprender alguna cosa, o sea, son oportunidades que nos presentan para hacer cosas dentro de la casa. Actividad física si podemos. Esto sí, pues es como algo que me gustó mucho de esta gráfica, y es, ojalá esta pandemia y este periodo de contingencia es muy difícil para personas que requieren del trabajo día a día, ¿cierto? Entonces hay personas que muchas veces juzgamos sin razón porque salen, ¿cierto? O sea, nosotros decimos como pues la cuarentena es para quedarse en la casa, estar aislados completamente, pero esos irresponsables que salen, no estamos considerándoles que en realidad viven del día a día. Una persona que vende tintos en la calle no va a darse el lujo de quedarse en la casa cuando no hay garantías desde el gobierno. Entonces, ojalá cuando hagamos alguna compra
de nuestra canasta familiar, ojalá ayudarle al vecino, ¿cierto? Entonces tenemos una tiendita aquí, obviamente muchas empresas grandes no se van a derrumbar porque unos días no le compren, van a bajar sus ingresos, pero los vecinos de la tienda del barrio sí necesita, ¿cierto? Sí necesita mucho como tal la colaboración. Importante, dentro de las medidas, dentro de psicología, psiquiatría, que han tenido como mayor evidencia respecto a cómo afrontar estas situaciones de carga emocional tan grande, es desmitificar, o sea, sacar como del miedo a que se enteren que tengo miedo. Pues ese hecho de miedo a que la gente se dé cuenta que en realidad no estoy pudiendo soportar con la carga emocional o con todo esto, hace que nosotros nos represemos y empecemos como a funcionar de una forma inadecuada. Entonces, cada vez que sintamos, no sé, angustia, es súper normal tener angustia, tener miedo, tener rabia cuando pasan cosas que se salen de nuestras manos. Pero expresémoslas, ¿listo? Probablemente, conociendo pues el equipo médico que tenemos acá, yo sé que todos vamos a estar prestos a atender cualquier inquietud de ustedes, cualquier duda que tengan. Si están preocupados por alguna cosa, si tienen miedo porque el coronavirus está acabando con mucha población mundial, tener claro que este no es el fin del mundo, ¿listo? O sea, vimos que por epidemiología hay una gran parte de la población, 80% van a pasar con síntomas leves o no van a tener nada. No es el fin del mundo, pero sí es algo muy grave, ¿listo? O sea, es algo que tenemos que saber manejar. Entonces, expresemos todo, ¿listo? Y eso es como todo por hoy.